Queridos niños, queridas niñas y público en general, nos hemos reunido ya aquí para aprender algo nuevo y ya sabéis cuál es nuestro lema. Algo nuevo aprenderéis a poco que escuchéis, aunque solo sea perder el tiempo con la dignidad con la que yo lo pierdo. Vamos a comenzar hoy un vídeo, va a ser único, dedicado solo un vídeo a un autor que es fundamental en lo que sería el pensamiento político de toda la historia occidental. Y este autor no podía ser otro sino el gran, el magnífico, el maravilloso Maquiavelo. Nos situamos, estamos en el Renacimiento italiano, para situarlo así un poco históricamente, y Maquiavelo va a ser una figura fundamental, como vamos a desarrollar brevemente en este vídeo, porque va a generar toda una nueva corriente de interpretación de la idea política frente al mundo medieval y frente al mundo antiguo, como vamos a ver. Además, Maquiavelo, tengo yo una foto con él, bueno, con sus restos, pobrecito mío, en la cual me hice una foto con su lápida, con su tumba detrás de mí, por la admiración que siento hacia él. Comencemos, por lo tanto, con Maquiavelo. Y lo vamos a analizar de la siguiente forma para que todo el mundo lo vaya ya sabiendo y pueda seguirnos con más facilidad. Primero, vamos a analizar qué dos formas de interpretación existen en relación a Maquiavelo. Va a ser muy breve porque a eso vamos a volver al final. Segundo, vamos a explicar El Príncipe, la obra sin duda alguna fundamental de Maquiavelo. Y en tercer lugar, vamos a analizar si existe o no contradicción entre lo que dice en El Príncipe y lo que expresa en otra obra suya muy importante, que son los discursos sobre la primera década de Tito Livio. Así pues, empezamos con la primera parte, que va a ser el problema, lo vamos a llamar así, de la interpretación de Maquiavelo. El problema de su interpretación. ¿Qué significa este problema de la interpretación de Maquiavelo? Lo vamos a subrayar en rojo para que todo el mundo sepa que es uno de los puntos fundamentales. Pues significa lo siguiente. A un autor se le puede analizar, cuando un autor escribe un texto de política, se le puede analizar de dos formas. O bien, teniendo en cuenta que ese autor es prescriptivo, perdón, qué bruto soy, merezco la muerte aquí mismo, prescriptivo, o bien que ese autor es descriptivo. Uy, hoy Freud me está jugando malas pasadas. Pueden ver por qué lo digo en los vídeos que existen sobre Freud, los dos vídeos donde se explica la teoría de Freud. Descriptivo. ¿Qué significa ser prescriptivo? Vamos a escribirlo bien para que no haya dudas de qué queremos decir. ¿Qué significa ser prescriptivo? Cuando uno escribe un texto prescriptivo, lo que está haciendo es dar una serie de normas, está generando un método, está dando una serie de instrucciones sobre qué seguir para conseguir algo. Por ejemplo, usted se compra un mueble desmontado, coge las instrucciones del mueble y esas instrucciones serían prescriptivas. Me está diciendo qué es lo que yo tengo que hacer para conseguir al final o no lograr construir ese mueble. Sin embargo, ¿qué es descriptivo? Descriptivo es cuando yo lo que hago es, como su nombre indica, lo vamos a utilizar con el término más simple, describir lo que está ocurriendo. Es decir, narrar las cosas tal y como son, tal y como ocurren, sin yo decir que eso debe ser así para conseguir tal fin. Es decir, descriptivo sería una pura descripción. ¿Qué nos ocurre entonces? Que a Maquiavelo se le puede entender de dos maneras distintas. O bien, El Príncipe de Maquiavelo, especialmente, que lo vamos a explicar ahora, va a ser un texto prescriptivo y, por lo tanto, una serie de instrucciones para conseguir el poder. Así debe obrar quien tiene el poder, el príncipe, tal y como, por ejemplo,
En la tradición se cuenta siempre que Napoleón Bonaparte llevaba el libro del príncipe. El libro del príncipe es muy breve, es muy cortito. Lo llevaba siempre consigo y de hecho hay una versión que es apócrifa de una serie de notas que tomó aparentemente Napoleón Bonaparte. Pues ahí Napoleón Bonaparte, ¿qué haría? Defender que el príncipe es prescriptivo, es decir, yo siguiendo lo que me cuenta Maquiavelo en el príncipe, accedo al poder y lo mantengo. Sin embargo, a partir sobre todo de una interpretación que va a dar Gramsci en el primer tercio del siglo XX, Gramsci, el gran filósofo italiano, pues se va a defender también que se puede entender como un texto descriptivo, es decir, lo que hace Maquiavelo en realidad va a ser describir cómo funciona la política. Y al ser una descripción, no está exento ¿de qué? De un carácter crítico. Es decir, Maquiavelo no está de acuerdo con el príncipe, sino que está diciendo, así se comporta el príncipe, así se comporta quien tiene que conseguir el poder. Esto, señoras y señores, diríamos, es la política. Y para entender esto, vamos a nuestro punto fundamental de hoy. Esto va a ser lo fundamental, que va a ser describir el príncipe de Maquiavelo. Es decir, ¿qué es lo que nos dice Maquiavelo en esta obra que sin duda alguna revolucionó la teoría política, no solo de su época, sino también de la nuestra, porque el príncipe, lo vamos a ver con los ejemplos que vamos a ir poniendo, es de plena actualidad hoy en día. ¿Qué es lo que va a defender Maquiavelo en el príncipe? ¿Cuál va a ser la idea de política y de cómo acceder a la política y de cómo mantenerse en la política de Maquiavelo? Pues va a defender lo siguiente. Primer punto, va a defender una idea absolutamente novedosa, hoy en día no nos lo parece, pero en su época lo era, que va a ser la autonomía de la política. Si se quiere llamar así, la independencia. ¿Qué le ocurría a la política hasta ahora? Cuidado, a los tratados de política hasta ahora, hasta la época de Maquiavelo. Pues le ocurría que formaban parte de la filosofía, eran una parte de la filosofía y tenían un claro rasgo moral. Es decir, lo que estaban contando, pensemos en Platón, tienen aquí una serie de vídeos sobre Platón, en Aristóteles, en Tomás de Aquino, para poner ejemplos. Lo que estaban diciéndonos era que el príncipe, que el monarca, que el gobernante, fuera quien fuera, se le describía de acuerdo a un contenido filosófico y moral, el bien común, por ejemplo, en la posesión del conocimiento de la episteme en el caso de Platón, por eso los filósofos tenían que ser los reyes, por ejemplo, la idea del legislador, el prudente, la prudencia en Aristóteles, por ejemplo, en Tomás de Aquino, el gobernador, el gobernante, el príncipe, el rey, el monarca, los gobernantes, nos daría igual siempre, debían seguir la ley natural dada por Dios. Es decir, la política era subsidiaria de ideas filosóficas y morales. ¿Qué es lo que va a decir Maquiavelo? Primer punto, la política es autónoma. Es decir, cuando yo explico política, no tengo que referirme ni a filosofía ni a moral. Cuando estoy explicando política, cuando estoy explicando qué hace el príncipe, es una pura autonomía, una pura independencia. Segundo aspecto, ¿por qué? Porque tiene un fin. El príncipe busca un fin. ¿Cuál es este fin? Este fin tiene un nombre. Se llama poder. ¿Qué es lo que busca el príncipe? El poder. Primero, conseguirlo. Segundo, acrecentarlo. Y alguien podría decir, pero bueno, qué mala persona que busca el poder. No, es que es lógico. Si el príncipe no tiene poder, no puede realizar la política. Porque la política se realiza ¿desde dónde? Desde el poder. Por eso, todo partido político, toda persona que se mete en política, su objetivo ¿cuál va a ser? El poder. Olvídense ustedes cuando algún político les diga que él está ahí para servir. No, 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 no. Usted no está ahí para servir. Usted está ahí para conseguir el poder. Porque quiera lo que quiera algo muy malo, beneficiarme yo personalmente. Quiere algo muy bueno, vamos a imaginar, extender la sanidad pública, extender la educación pública.
¿Qué necesito para ello? Necesito el poder. Así que ya tengo, primero, una autonomía de la política, segundo, una finalidad, que es el poder. ¿Y qué es lo tercero? Lo tercero va a ser una idea determinada que va a estar muy marcada en toda la teoría maquiavélica de la naturaleza humana. Porque yo, el poder, ¿sobre quién lo ejerzo? Sobre seres humanos. Y entonces, este poder tendrá que tener una relación con cómo son los seres humanos. ¿Cuál es la idea de Maquiavelo de la naturaleza humana? Es una idea claramente pesimista. ¿Cómo es el ser humano para Maquiavelo? El ser humano para Maquiavelo es un ser egoísta. Es decir, ¿qué es lo que pretende el ser humano siempre? Su interés propio, su interés personal. Lo que busca no es el bien común, lo que busca no es aquello que beneficia a los otros, sino aquello que me beneficia a mí. ¿Que luego lo que me beneficia a mí beneficia a los otros? Bueno, pero lo que me importa es lo que me beneficia a mí. Así pues, el príncipe, que tiene una autonomía de la filosofía y de la moral, que él ya no se preocupa de intentar explicar el mundo de las ideas para luego construir la polis perfecta, como hacía Platón, que busca el poder, conseguirlo primero, acrecentarlo después para tener más poder, y que piensa que el ser humano es un ser egoísta, un ser que tiene un interés propio, cuidado incluido el propio príncipe, que es entonces va a gobernar de una determinada manera, lógicamente. Es decir, dice Maquiavelo, si yo tengo en cuenta esto, tiene que haber una consecuencia. ¿Y cuáles van a ser las dos consecuencias fundamentales para Maquiavelo? Pues van a ser, vamos a ponerlas, dos consecuencias de esto. Vamos allá. Van a ser, la primera, la razón de Estado. La razón de Estado. ¿Qué es esto de la razón de Estado? La razón de Estado va a ser algo muy importante. La idea clave de la razón de Estado es, primero, que el príncipe siempre se va a guiar por la idea de acrecentar el poder y favorecer ese poder que es representado en el Estado. Primer punto. Así que, ¿cuál es la idea clave de la razón de Estado? Obrar en política siempre no de acuerdo a unas ideas previas, autonomía de la moral, de la filosofía, no de acuerdo a una serie de ideas, de virtudes aparentemente necesarias para ser un príncipe, sino de acuerdo a solo una cosa: el Estado. El acrecentar ese poder del Estado. Y para acrecentar este poder del Estado, para lograr esto, ¿por qué? ¿Por qué buscamos acrecentar el poder del Estado? ¿Por qué buscamos que el Estado sea tan importante? Porque Maquiavelo dice algo. Y este algo es muy importante entenderlo para comprender toda la grandeza de Maquiavelo. Dice, porque ese Estado es la condición de posibilidad de la libertad individual, de la llevar una buena vida propia, personal, de que mi interés egoísta no interfiera en la vida en común. Es decir, ese Estado es el que garantiza, de aquí van a venir todas las corrientes del pensamiento moderno político. Piensen ustedes que todas las corrientes del pensamiento moderno político están pensando en cómo organizar el Estado o cómo deshacerlo en el caso de los anarquistas. Pero ya están hablando del Estado, ya no están hablando de la moral, ya no están hablando de la filosofía, están hablando del Estado real. ¿Qué es lo que hacen? Dice Maquiavelo, ese Estado posibilita la existencia de la libertad individual. Vamos a poner un ejemplo porque alguien podría pensar que esto es falso. Vamos a poner un ejemplo. Imagínense ustedes que fueran ciudadanos sirios o que fueran ciudadanos de Libia. O de Irak. Hasta hace bien poco, Siria, Libia, Irak, eran dictaduras. Probablemente
cualquiera de estos países lo vaya a seguir siendo, pero ese es otro tema. Eran dictaduras generalmente terribles. Ha habido una guerra civil, ha habido y sigue habiendo una serie de hostilidades permanentes entre distintos grupos, y qué libio, qué sirio, qué iraquí, hoy en día, ahora mismo, probablemente no estaría afirmando que volviera ese estado fuerte, retroceder en el tiempo. Es decir, ¿qué ocurre? Que cuando desaparece el Estado, desaparecen todas las condiciones posibles, piensa Maquiavelo, para la propia vida individual en seguridad y libertad. Y por lo tanto, el Estado es necesario. Y eso es la razón de Estado. El Estado es necesario, luego la obligación del gobernante, ¿cuál es? Acrecentar el poder del Estado, actuar siempre de acuerdo al Estado. No de acuerdo a la moral, no de acuerdo a los ideales filosóficos, sino al Estado. Va a ser lo que se va a llamar, luego lo vamos a ver cuando hagamos el resumen, realismo político. ¿Y cuál va a ser el otro punto fundamental? Una frase que nunca dijo Galileo. Galileo. Galileo es un poco posterior. Una frase que nunca dijo Maquiavelo textualmente, pero que sin embargo sí se puede sacar de su obra, que es la famosa frase: el fin justifica los medios. ¿Cuál es aquí la idea del Estado? ¿Cuál es aquí la idea que tiene Maquiavelo del príncipe? Primera parte, que la virtud del gobernante, esta la vamos a explicar muy bien porque esta es muy importante, la virtud del gobernante, ¿cuál es? Recordemos, en Platón era el conocimiento, en Aristóteles era el conocimiento, pero también la práctica, lo que se llamaría la prudencia. En Tomás de Aquino era que la ley positiva fuera una prolongación de la ley natural, dada por Dios. En Maquiavelo dice, no hay, la virtud del gobernante no tiene nada que ver con la moral. La virtud del gobernante no tiene nada que ver con la filosofía. ¿Con qué tiene que ver? Tiene que ver con lograr sus objetivos, con lograr los objetivos. Es decir, un gobernante será bueno si sitúa una meta que sabemos cuál es, cuidado, acrecentar el Estado, hacer más fuerte el Estado, y entonces consigue esa meta. Si no la consigue, será un mal gobernante. Esa es la virtud primera de un gobernante, llegar a esta meta. ¿Y cuál es esta meta? No lo olvidemos. Esta meta es el Estado. Generar la fuerza del Estado. Primer punto. Ya no existen las virtudes filosóficas, ya no existen las virtudes morales en el gobernante, sino que el gobernante tiene una virtud, realismo político, lo vamos a decir, que es llegar a acrecentar el Estado. Para ello, para conseguir estas virtudes, tiene que tener dos características. ¿Cuáles son estas características? La astucia y la fuerza. Dos características fundamentales. Yo quiero llegar a esta meta, dice Maquiavelo. ¿Quiero llegar a qué? A acrecentar el Estado. Bueno, aquí estoy. Claro, tengo un problema, que es que en medio tengo un montón de gente. Tengo al pueblo, tengo a los súbditos, hoy diríamos tengo a los ciudadanos. Y yo tengo que conseguir llegar a esta meta. Y no lo olvidemos, estos ciudadanos son egoístas, piensan en su interés propio. No están pensando en el Estado. Yo sí, ojo, que yo también soy egoísta, yo pienso en el Estado, ¿por qué? Porque mi fin es acrecentar mi poder. Y al acrecentar mi poder, acreciento al Estado. Ahora, vamos allá.
¿Cómo lo voy a hacer? Lo voy a hacer de dos maneras. La primera, por la astucia. Les voy a engañar, les voy a tomar el pelo. Voy a darles aparentemente lo que ellos quieren y todos serán felices. Fíjense ustedes, tenemos un vídeo sobre la ideología en Marx. Si quieren ustedes, revísenlo porque van a ver que aquí hay un principio de ideología en Marx. La idea de ¿qué? De que yo puedo generar una serie de hechos para que el pueblo esté contento y entonces yo pueda lograr mis objetivos, que es acrecentar el Estado. Por ejemplo, voy a empezar los telediarios, los noticiarios, voy a darle muchísima importancia, por ejemplo, a algo tan fundamental para el bienestar de los ciudadanos como es el fútbol. Ya está. Y entonces yo empezaré los noticiarios, los programas de noticias, ya no con economía, ya no con temas sociales, qué aburrimiento, con fútbol. ¿Qué estoy haciendo? La astucia. Y entonces dice Maquiavelo, claro, ¿aquí quién está? Aquí está el forro. Este es el personaje, el astuto, el que es capaz de engañar. Pero además, dice Maquiavelo, claro, a veces esto falla y la gente se me enfada. Entonces, ¿qué tengo que tener? La fuerza. Es decir, tengo que ser el león. Con una mano les doy caramelos y con la otra sostengo el garrote. Eso es el príncipe. ¿Qué es lo que hago? Lo que hago es ser astuto y fuerte. Cuando las cosas se pueden resolver con la astucia, actúo como el forro. Pero si las cosas se tuercen, tengo que actuar como el león. ¿Y cuál es mi finalidad entonces? Obsérvese que esto es muy importante. Mi finalidad no son ellos. No es el pueblo. No es el bien común. Mi finalidad es el Estado. Es decir, ¿cuál es mi finalidad? Diría Maquiavelo. El fin, y esto es muy importante, el fin, vamos a borrar esto, perdón, el fin es el poder. Ya está. ¿Qué ha hecho Maquiavelo? Vamos a irnos al príncipe. Luego lo vamos a ver desde este punto de vista. Vamos a ver antes el tema de lo que hemos dicho antes, los discursos sobre la primera década de Tito Livio. ¿Qué es lo que ha hecho Maquiavelo en El Príncipe? Vamos a hacer un resumen muy rápido para que todo el mundo pueda seguirnos e ir y volver al problema, que es con lo que vamos a acabar. Ha dicho, primer punto, ¿mi interés cuál es? Mi interés, vamos a marcarlo así para que todo el mundo nos pueda seguir, es la política. ¿Y qué es la política? La política tiene autonomía e independencia total y absoluta sobre la filosofía y sobre la moral. Es decir, ¿qué acabo de hacer? Romper con la Edad Media, romper con el mundo clásico, romper con los tratados, cuidado, porque claro, en la Edad Media y en el mundo clásico te diría Maquiavelo, oiga, si es que era igual, no se crean ustedes las tonterías que decían los filósofos, no se crean ustedes que Platón quería hacer una república realmente de filósofos, todos pensando allí una cosa encantada. De hecho, hay muchas veces en Platón en la cual el mismo Platón dice que hay que engañar a la gente para que la gente nos siga. Es muy interesante eso en la república, algún día lo veremos. Así que ya tengo, primero, la política es independiente, es autónoma, decimos, con una palabra que lo expresa mejor. Segundo punto, ¿cuál es su fin? El poder. Obsérvese que su fin siempre es el poder. Es decir, yo no me meto en política para servir, yo no me meto, esas tonterías que dicen, ¿no? Yo no me meto en política para ayudar a los demás. Da igual, usted se puede meter o no en política para lo que quiera, pero el fin de la política, no, su fin personal, si usted puede ser buena persona o mala, el fin de la política es acrecentar y conseguir el poder.
Y encima tengo un problema, que es que la naturaleza humana es egoísta. ¿Esto a qué me lleva? A decir dos cosas fundamentales. La primera, que debo primar la razón de Estado. Es decir, que como el Estado es la posibilidad de la libertad individual, de la vida personal, del desarrollo de la vida personal en unas condiciones favorables, ¿qué debo hacer? Acrecentar ese Estado, acrecentar ese poder. Primer punto, la razón de Estado. Yo actúo por razón de Estado. Posteriormente, un autor muy importante de sociología, Max Weber, no es esto exactamente, también lo veremos en otro vídeo, va a decir que va a haber una ética de convicciones y una ética de responsabilidades. Y claro, va a decir, el político tiene una ética de responsabilidades. No tiene una ética personal, una ética moral, sino que funciona de otra forma, por una ética de convicciones. No es exactamente esto lo que quería decir Max Weber, pero vemos cómo Maquiavelo está abriendo brecha en una serie de discursos que van a dar pie a toda la idea política en la modernidad. Así que ya tengo la razón de Estado. Y además que tengo que el fin, la meta, acrecentar el poder, justifica los medios. ¿Y cuáles son los medios? Los medios son la astucia y la fuerza para lograr mis objetivos. ¿Y el que tiene que ser el príncipe? Un forro y un león. Un forro, mírenle, ahí está. Esto es un príncipe. Bueno, es un forro jabalí, parece un poco. Y un león. Mírenle, ahí está. El león, con su boca. ¡Ah, tontería, Dios mío! Ay, menos mal que no cobran, que no pagan ustedes por ver esto. Ahí está, y el león. ¿Lo ven ustedes? Claro, ¿qué tiene que ser el príncipe? Astuto y fuerte. Porque si no, este pueblo, que no lo olvidemos son egoístas, como el propio príncipe lo es, van a intentar derrocarle. Y él tiene que conseguir esta meta, y para ello la astucia y la fuerza. La distracción y el garrote. Así pues, tenemos ya la idea clave. ¿Cuál es la idea del príncipe? ¿Qué busca el príncipe? El príncipe busca el poder. ¿Qué es la política? Buscar el poder. Pero, y aquí viene algo muy interesante. 3. Pero, ¿qué nos ocurre aquí? Aquí exactamente. Que Maquiavelo tiene, además del Príncipe, que es su obra más importante, sin duda alguna, y más famosa, tiene además otra obra que se llama Los discursos sobre la primera década de Tito Livio. Yo la voy a poner aquí, Tito Livio, y todo el mundo ya entiende qué es la obra. ¿Y qué defiende Maquiavelo en esta obra? Bueno, pues sorprendentemente, Maquiavelo defiende que el mejor gobierno es la república. ¿Y qué entiende Maquiavelo por una república? Pues Maquiavelo entiende por una república libre, en la cual los ciudadanos, entendamos bien esto, cuando en esta época se está hablando de ciudadanos, se está hablando de un determinado sector social, no se está hablando de un sufragio universal, de la idea de pueblo, sino de otra cosa. Se está hablando de una determinada posición social, que ¿qué es lo que deben hacer? Deben actuar por el bien común. Esto es muy importante. Es decir, obsérvese que aquí debe actuar por el poder. Aquí, sin embargo, debe actuar por el bien común. ¿Y por qué una república? Porque dice Maquiavelo, vamos a ver. Volvamos a este dibujo. ¿Qué ocurre? Que si yo tengo una república donde la gente elige, donde la gente discute libremente, donde la gente expresa su interés, aunque sea particular, tengo que llegar a acuerdos, necesariamente. Es decir, tengo que ceder mi interés personal para conseguir algo de ese mismo interés personal. No puedo conseguir nunca todo, y entonces tengo que ceder.
¿Y qué ocurre? Que en ese juego de ir cediendo consigo llegar a un bien común. Pero ¿cuál es el problema del príncipe? Dice Maquiavelo. ¿Cuál es el problema del gobernante autoritario? Que no tiene que ceder. ¿Por qué? Porque posee, lo recordamos, la astucia y la fuerza. Y claro, le da igual. ¿Que no os puedo engañar? Os derroto. Ya está. Y entonces se va a imponer el qué? Su interés personal. Es decir, se va a convertir en un dictador, en un tirano. Y esto, claro, dice Maquiavelo, es un problema, porque en realidad así no voy a poder llevar adelante esa libertad individual de la que hablábamos, esa idea de que el Estado es la posibilidad para mí de desarrollarme como individuo. Y este es el problema. El problema es, ¿y cómo alguien que creía esto escribió esto? Y aquí volvemos al principio. Hemos dicho que Maquiavelo es el representante de la corriente, es el fundador, digamos, de la corriente que se llama realismo político. Lo hemos citado varias veces, ahora ya lo escribimos. Entonces, hay, vamos a decir, dos interpretaciones clásicas. La primera, Maquiavelo en El Príncipe es descriptivo. Lo que está haciendo es decir cómo funciona la política. Lo que está haciendo es decir qué está ocurriendo en ese momento. Fernando de Aragón es uno de los que se cuentan que fue su ejemplo. Los Medici en Italia. Es decir, nos da igual. Un montón de individuos que están llegando al poder. Está describiendo, está diciendo, miren, esto funciona así. Y, sin embargo, en la primera década de Tito Livio, en los discursos de la primera década de Tito Livio, está siendo prescriptivo, pero debería funcionar así. Luego, lo que está haciendo Maquiavelo en su realismo político no es defender esto, sino decir, esto es así, para que ustedes lo sepan. Es romper el idealismo que había acompañado hasta entonces, por lo menos en el terreno del pensamiento, de la política. Es decir, miren ustedes, la política no es una cosa filosófica y moral. No, 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 no. ¿Qué es la política? La política es buscar el poder, llegar al Estado. Primera interpretación. Segunda interpretación, que es más contextual, es decir, se sitúa más en el periodo histórico de Maquiavelo. Maquiavelo en El Príncipe, en Italia, es un momento de guerras frecuentes, hay guerras civiles, Italia está dividida en pequeños estados, no lo olvidemos en esta época, hay guerras civiles, hay guerras de pequeños estados contra otros pequeños estados, hay invasiones extranjeras, está la invasión por parte de la corona de Aragón, lo que luego va a ser las tropas españolas que van a llegar a saquear Roma, ¿no? Que es algo, el Vaticano, esto es algo impensable, ¿no? El rey católico Carlos I de España saquea el Vaticano en saco de Roma. Pues Italia está totalmente, es un estado, son una serie de estados fallidos, para entendernos en una nomenclatura actual, y entonces Maquiavelo lo que está diciendo es, necesitamos primero construir un estado, el príncipe. Necesito a los Medici, necesito a alguien como Fernando de Aragón, aquí en Italia, que me construya un estado fuerte. Y una vez que me ha construido el estado fuerte, una vez que tengo esto, es cuando nosotros podremos ya construir ese Estado, ya no como la labor exclusiva del príncipe, sino como una república libre. Conclusión. Veamos como veamos a Maquiavelo, de forma prescriptiva,
príncipe es un conjunto de normas para lograr el poder. De forma descriptiva, el príncipe en el fondo es una crítica a cómo funciona la política. Maquiavelo es, sin lugar a dudas, fundamental en la historia del pensamiento occidental y por eso hemos pretendido resumirlo. Rápidamente volvemos a hacer el resumen del minuto, ese que hacemos siempre al acabar un vídeo, que sería, ¿qué es lo que va a defender Maquiavelo? El realismo político. ¿Qué es el realismo político? La descripción de cómo la política tiene un fin fundamental. ¿Qué es cuál? El fin fundamental de la política es llegar al poder. Y para llegar al poder, ¿qué es lo que hay que hacer? Primero, seguir siempre la razón de Estado, es decir, la idea última que debe regir al gobernante, al príncipe, es acrecentar el poder del Estado, es mantener el poder del Estado. Segundo, la idea de que para conseguirlo no existe una condición moral, sino que se debe utilizar la astucia para el engaño, la astucia para el acuerdo y, cuando no sea posible la astucia, la fuerza para mantener ese Estado. Y que ese Estado es la finalidad, ese poder es la finalidad última de toda política. Ya no es la finalidad última de toda política la construcción de una ciudad como el mundo de las ideas, ya no es el cumplimiento de la ley natural, de la ley dada por Dios, sino es la creación de un Estado fuerte que permita mantenerse en el poder y acrecentar el poder del príncipe. Pues como siempre, ha sido un placer. Como siempre, muchas gracias por su atención y esperemos que este vídeo les haya sido útil para entender lo que nos quiere decir Maquiavelo y, como siempre, en próximos vídeos más. Muchas gracias.